Como todos los martes, se une ya aquí en la mesa del primer café nuestro analista financiero Alberto Aguilar. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, un placer. Ray, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Entonces, queríamos platicar contigo a propósito del discurso del presidente de los gobernadores por el tema de la inseguridad. Aquí está diciendo, a trabajar todos juntos. No lo dijo, pero la situación no está tan sencilla en este momento. ¿Qué piensan? Te queremos preguntar, ¿qué piensan los empresarios sobre el tema de la inseguridad? Hemos visto ya algunos señalamientos. Bueno, la Coparmex está todo el tiempo sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial, de alguna manera incluso el Consejo de Negocios también, y en el exterior los inversionistas también están hablando sobre mejor detengamos inversiones hasta ver qué es lo que sucede en materia de seguridad. Aquí, ¿cuál es la percepción que hay en el sector empresarial con este tema, ¿no? Esta es una de las variables, Raimundo, amigos, muy buenos días. Esta es una de las variables que más preocupa al empresario, sin lugar a dudas. Y este es un tema que preocupa desde hace un par de años. De hecho, aparece como uno de los temas más relevantes en las encuestas que se realizan en cuanto a las expectativas que se tienen en lo que es el clima empresarial. Y bueno, pues este es un factor que me parece incide claramente en la toma de decisiones. Hay tres factores que yo podría poner en la mesa hoy, esta mañana, en lo que tiene que ver con la perspectiva de los empresarios. Una, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que ya lo hemos platicado, ahora vamos a platicar de la industria automotriz. La otra es el tema electoral, que se acerca y que pone muy nerviosos a los empresarios, sobre todo el caso de el caso de Morena, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Porque temen de la regresión de reformas, es, ¿no? Un hombre que ya se conoce su forma de ser, está, digamos, ya muy conocido en los últimos años, sería su tercera participación electoral, se da por un hecho que él va a ser un candidato, y bueno, pone nerviosos porque es un hombre que no se le tiene mucha confianza desde el punto de vista de política económica. Si bien es cierto, se ha hablado de que hay empresarios por ahí, pero el grueso de los empresarios no se siente a gusto. De hecho, próximamente va a haber algunos foros que organiza el Consejo Coordinador Empresarial con la participación de Coparmex, con la participación de Concamín, para hablar de este tema. Y el otro gran tema que preocupa es el tema de la inseguridad, porque antes ese tema estaba focalizado, ¿te acuerdas? Se hablaba, decían, bueno, este es un tema que está focalizado en algunas entidades, en algunos estados, claramente, en algunas zonas. Esto ya quedó atrás. El tema de la impunidad, el tema de la inseguridad, está ahí, latente, incluso aquí en la capital de la República, en Guadalajara, en Monterrey, en las grandes ciudades, Puebla, no se diga Morelos, Veracruz, etcétera. Creo que, centros vacacionales, el caso de Quintana Roo, de Cancún, también hemos visto cómo ha crecido la inseguridad, Los Cabos. Este es un tema que sí incide en la toma de decisiones, Raimundo. Por supuesto que sí incide. ¿Se han frenado inversiones ya? Yo creo que no tanto así, pero sí tiene un costo para la productividad de la economía. El problema es que lo que el empresario tiene que invertir diariamente para seguridad, para asegurarse, es muy alto. Y esto, ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Hace unos días cuando hablamos del tema de logística, esto tiene consecuencias desde el punto de vista competitivo para nuestro país, ¿verdad? Y bueno, no es fácil para los empresarios, vivir en nuestro país en función de la inseguridad que hay y el miedo latente que hay para sus familias, etcétera, etcétera. Hay algunas grandes empresas mexicanas que han optado ya mejor por pagar una cuota a los cárteles de la droga que meter estructuras de seguridad. Esto es cierto, Raimundo, pero esto no es nuevo, ¿eh? No. Yo se lo pregunté un día a algunos agricultores en algunos estados, ni digo el estado porque los van a ubicar, pero en algunos estados de la República yo les pregunté, ¿y cómo le hacen para convivir con eso? Y me dicen, ¿y cómo crees, mi querido Alberto? ¿Cómo crees? Obviamente han tenido que pagar derecho de piso para evitar ser afectados por... Y bueno, obviamente pagan, este es un costo. Pagan un impuesto de paso. Un impuesto adicional para que puedan seguir trabajando cotidianamente. Y esto es, te digo, tiene 3, 4, 5 años y el problema es que ha crecido, ¿no? Este tema no solo que estaba focalizado en algunas entidades muy claramente,
ahora ha crecido, se ha expandido y ha llegado aquí también a la capital de la República con pues todos los sinsabores que esto genera, sobre todo también para la inversión extranjera, que ese es otro apartado, ¿no? Los inversionistas extranjeros pues tienen sus reticencias, incluso en algunas empresas se ha llegado al caso de que no mandan al mejor ejecutivo, sino mandan a un ejecutivo medio para que pueda estar en nuestro país. No vaya a ser. Porque no vaya a ser que haya algo, ¿no? Oye, déjame ya cambiar al otro tema que tiene que ver con, pues, lo que se ha convertido como en la metáfora de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es la industria automotriz. La industria automotriz. Bien lo dices, es como un sinónimo, ¿no? de la negociación, porque, pues, finalmente, pues, esta industria es muy importante, ya lo sabemos. Esta es una industria, que fue muy favorecida por el Tratado de Libre Comercio hace ya 24 años. México se convirtió en un eslabón estratégico en la cadena global de producción de muchas armadoras. Y bueno, con Donald Trump se ha dado mucha presión, lo sabemos, contra las automotrices. Ford, inclusive, en función de toda esa presión, canceló su proyecto de la planta en San Luis que tenía. Para el país, bueno, pues es una industria vital. ¿Por qué? Bueno, porque la industria automotriz contribuye con el 3% del PIB, un 18% del PIB manufacturero. En la última década, esta industria ha crecido casi 4 veces más que la economía. Estamos hablando de 18 complejos productivos de autos y motores, complejos que tienen presencia en 8 estados. Y si se agregan todo lo que tiene que ver con las autopartes, la industria automotriz está en 26 entidades. Solo en fabricación de autos se generan 750,000 empleos. Y ya con toda la cadena, el número se eleva a 1.8 millones de plazas. En lo que es la inversión extranjera directa, en el lapso 2000-2015, aportó el 11% la industria automotriz de esos flujos, con más de 44,000 millones de dólares. En divisas, la industria automotriz genera un superávit anual de más de 50,000 millones de dólares, dado que México es el 8º productor de coches del orbe. De cada 100 vehículos producidos, 3.9 se ensamblan aquí en nuestro país. Para el 2020 se calcula que México va a producir 5 millones de automóviles por año. Pero obviamente, pues esta meta está en suspenso por el tema de la negociación del Telecán y la visión proteccionista de la Casa Blanca. Uno de los riesgos que se han ponderado en el equipo negociador de nuestro país es que se eleven las reglas de origen de la región. Hoy estas reglas de origen están en 62.5%. Con la proclama de Donald Trump de aumentar el empleo en Estados Unidos, bueno, pues se antoja bastante probable que se busque subir ese porcentaje, o sea, no suena descabellado. Además, se lograría reducir con esto, de paso, el superávit comercial que tiene México con Estados Unidos, y que es otro tema que tampoco gusta a Donald Trump. Para el rubro automotriz, este tema pues es un tema más bien político, pues es un tema que afectaría las actuales cadenas productivas. Cierto, se empujará más producción regional, pero si esto sucede, pues esto va a ser a costa de elevar costos y de perder competitividad. Quizá en ese escenario, pues lo que habría que buscar es calendarizar una sustitución de insumos gradual para que la actividad regional se fortalezca. Si este es el escenario, si México logra calendarizar ese aumento de reglas de origen, México, bueno, se podría beneficiar dado sus bajos costos y la especialización que ha alcanzado México en esta industria automotriz. En este caso, pues más allá de la visión de Trump, pues digamos nuestros principales aliados podrían ser o son las propias armadoras, que pues obviamente están empeñadas en seguir con México y en mantener el Tratado de Libre Comercio. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Bueno, pues de lo contrario, el propio consumidor de los Estados Unidos va a pagar los platos rotos, porque lo que va a suceder es que se van a elevar los precios de muchos automóviles en el mercado de los Estados Unidos. Es un tema que no se ve, pero en el que participa México de manera importante. Y bueno, pese a que la negociación del Tratado de Libre Comercio pues no será miel sobre hojuelas, va a ser complicada, en la industria automotriz hay optimismo de que se pueda alcanzar un buen acuerdo. Por supuesto, no se puede descartar que la amenaza proteccionista se imponga al final de cuentas. Ya se verá, pero pues el tema está ahí, y es un tema pues que preocupa por esto que les platico de la importancia que tiene la industria automotriz aquí en nuestro país, ¿verdad? Oye, Alberto, he estado escuchando en los últimos días
algunos representantes de la industria automotriz que están oponiéndose a que se eleve el porcentaje de regla de origen. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? No tenemos los suficientes insumos en México, porque reglas de origen es que los insumos, lo que se utiliza en el ensamblaje sea producción nacional, sea local y que no venga disfrazado de China o de otro lugar. ¿Cuál es el problema entonces que estamos enfrentando, por lo cual están oponiéndose a que se eleve el tema del porcentaje? Es que no es un tema fácil, Raimundo. O sea, cualquiera pensaría, bueno, qué bueno que haya más insumos locales, ¿no? Creo que todos estaremos. Pero hay que recordar que cuando se empezó a conformar estos bloques comerciales, cuando se comenzaron a conformar estos bloques comerciales hace ya, ¿qué te gusta? 20, 15 años, pues la visión de las grandes empresas fue obtener el mejor costo posible de la región que fuera. Y en este caso, pues hay muchos insumos que vienen de Asia, por ejemplo, que no van a ser fácil sustituir porque... Textiles para las simplemente vestiduras. La industria automotriz. No, la industria electrónica. Pero la industria electrónica ya es una industria que está muy focalizada en Asia. Entonces, sustituir ese producto electrónico no va a ser tan sencillo. Y como ese, hay muchos productos que no es fácil que se puedan producir localmente. O sea, tú dices que el sistema de audio, de radio, exacto, simplemente con bulbos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos bulbos. No, pues vamos a se tendría que empezar a trabajar en una industria que no, hoy simplemente en el norte, en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos dejaron que la asumiera Asia porque ellos tienen mejores costos productivos. No se preocuparon, ellos se fortalecieron en otros rubros, pero ese se dejó para que lo surtieran en esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque la industria opera de manera global. Hubo una nueva división internacional del trabajo, que eso es lo que está generando esta disrupción Donald Trump, ¿no? Exacto, por eso esta visión de Donald Trump, esta visión proteccionista, pues irrumpe y genera grandes problemas porque se ha venido trabajando en una dirección diferente, un mundo globalizado. Cuando se habla de globalización hablamos de esto es precisamente lo que implica la globalización, un mundo en donde un automóvil puede contener insumos de distintas partes del mundo, cualquier artículo que tenemos en nuestra computadora. ¿Qué tanto, además de esta parte de componentes, influyen los contratos colectivos en la industria automotriz en México? Que están quitándole también ventajas competitivas a México frente a Asia. Estoy pensando en lo de la Ford, que trasladó su producción, va a traducir su producción. Este es otro tema, si quieres lo platicamos dentro de 8 días, porque es un tema complicado. El tema laboral va a ser otro de los temas complicados para México, porque en Estados Unidos se está hablando de un dumping laboral, y se está tratando y van a buscar las grandes, los grandes sindicatos de los Estados Unidos a propiciar que en México las condiciones laborales sean mejores. Y bueno, es un tema, por eso te digo, complicado, pero este es otro de los grandes temas que preocupan a la clase empresarial y a los negociadores mexicanos, aunque se avanzó un poquito, hay que decirlo, con el TPP se avanzó un poquito en la parte laboral, pero este es otro tema importante porque sí, efectivamente, México se ha beneficiado en el Tratado de Libre Comercio por sus condiciones laborales de muchos contratos colectivos que precisamente Trump ahora está buscando revertir. Y ahí la parte laboral va a ser un capítulo importante en la negociación. Pues, ¿qué te parece si lo platicamos la próxima semana? Ya, emplazados. Alberto Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como todos los martes, te esperamos aquí la próxima semana para seguir comentando. Amigos, buenos días.